Probablemente ya has visto en las películas aquella imagen, filas de carretas cubiertas avanzando rumbo al atardecer, cruzando campos vastos e inhóspitos. Pero detente un momento e imagina, sin motor, sin caminos pavimentados, sin aire acondicionado, solo madera, lona y coraje. Estas carretas, llamadas covered wagons o prairie schooners, fueron nada menos que el motor humano de la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos. Las familias dejaban todo atrás, tierras agrícolas, comunidades, vidas enteras, y partían hacia lo desconocido, montañas, desiertos y llanuras interminables. En este video, vamos a observar estos vehículos emblemáticos, su origen, su importancia histórica, y también las realidades brutales de la travesía escondidas bajo la lona. Prepárate para descubrir cómo algo aparentemente simple se convirtió en símbolo de conquista, y también de sacrificio. La historia de estas carretas comienza en el este de los Estados Unidos, con un precursor, la Conestoga Wagon. Creada en Pensilvania alrededor de la década de 1710, era un vehículo pesado, construido para transportar grandes cargas en caminos de tierra y barro. Su forma era curvada hacia adentro, lo que ayudaba a evitar que la carga se deslizara en subidas y bajadas, y podía llevar hasta 6 toneladas de mantimentos y mercancías. Pero cuando comenzó la carrera hacia el oeste, este modelo se mostró poco práctico. La Conestoga era demasiado pesada, requería muchos bueyes y no conseguía superar terrenos montañosos o senderos estrechos. Fue entonces cuando surgió una versión más ligera y versátil, la Prairie Schooner, la goleta de las praderas. Esta carreta tenía una estructura de madera de unos 3 metros de largo, 1 metro con 20 centímetros de ancho y la misma medida de altura. Las ruedas traseras medían aproximadamente 1,25 metros de diámetro, mientras que las delanteras rondaban 1,10, una diferencia que facilitaba la conducción en terrenos irregulares. La cubierta arqueada se apoyaba en 5 a 7 arcos de madera y era hecha de lona gruesa de algodón o lino, impermeabilizada con aceite de linaza o cera derretida para resistir lluvia y viento. Y aquí surge el apodo curioso. Prairie Schooner significa literalmente goleta de la pradera. Desde lejos, las filas de carretas blancas moviéndose por los campos recordaban barcos con velas cruzando un mar verde de hierba, solo que, en este caso, el océano era el corazón salvaje de América. Estas adaptaciones, la estructura más ligera, las ruedas delanteras más pequeñas y la cubierta curva, transformaron la covered wagon en el vehículo ideal para atravesar el continente. Era simple, resistente y, sobre todo, confiable. Cada detalle reflejaba siglos de aprendizaje sobre cómo sobrevivir en tierra sin carreteras, sin puentes y sin garantías de regreso. ¿Por qué estas carretas se volvieron tan cruciales? Porque sin ellas, la flota humana que se dirigía al oeste no habría podido transportar lo necesario. Durante el siglo XIX, miles de familias, mineros, comerciantes y aventureros partieron rumbo a regiones como Oregón, California, Utah y Colorado, siguiendo rutas como la Oregon Trail, la California Trail y la Santa Fe Trail. Estas carretas transportaban no solo personas, sino muebles, herramientas agrícolas, provisiones y utensilios domésticos, todo lo necesario para comenzar una nueva vida desde cero. Investigaciones indican que el promedio diario de desplazamiento era de 24 a 32 km en buenas condiciones. Era común que los miembros de la familia caminaran junto a la carreta, porque el interior estaba lleno de carga y viajar sentado era un tormento. La regla práctica era no superar aproximadamente 900 kilogramos de peso para no sobrecargar a los animales ni la estructura. Todas estas características hicieron de la covered wagon el vehículo oficial de la migración occidental, no solo un transporte, sino un símbolo de un nuevo futuro. Aunque pareciera rústica, cada covered wagon era resultado de una ingeniería totalmente adaptada al ambiente hostil. La carrocería era hecha de maderas duras como arce, nogal o roble, para resistir el desgaste. Las ruedas tenían aros de hierro que protegían los tambores de madera contra la erosión. La cubierta se sostenía sobre 5 a 7 arcos de madera y, en muchos casos, se impermeabilizaban los laterales para evitar filtraciones. Como no existía suspensión, los ejes eran rígidos, lo que hacía que la travesía fuera extremadamente irregular. En cuanto a la tracción, los bueyes eran los más comunes en los largos trayectos, como el Camino de Oregón o la Ruta de California, porque eran más resistentes, más baratos y podían sobrevivir con menos agua y pasto. Eran lentos, pero casi incansables, ideales para familias enteras que cruzaban el país.
Los caballos aparecían en muchas expediciones menores, militares o comerciales, y en viajes más cortos o rápidos. Requerían más cuidados y una alimentación de calidad, avena, heno seco, pero eran mucho más rápidos. Por eso, los colonos más ricos, o aquellos que necesitaban agilidad, preferían caballos o mulas. Las mulas, incluso, eran el punto medio, más fuertes que los caballos y más resistentes que los bueyes. Aparecen con frecuencia en las fotografías de los convoys y eran muy valoradas por los exploradores experimentados. Para dar una idea de las medidas típicas, la versión más ligera, conocida como Prairie Schooner, tenía una longitud de la carrocería de unos 2,7 a 3,4 metros, un ancho de aproximadamente 1,2 metros y una profundidad de entre 0,6 y 0,9 metros. Con la cubierta arqueada, la altura total podía alcanzar cerca de 3 metros, y la longitud total de la carreta, lanza, eje y todo, llegaba a aproximadamente 7 metros. El peso en vacío era de unos 590 kilogramos, y el objetivo general era mantener la carga dentro de unos 900 kilogramos para no sobrecargar a los animales. Estos detalles muestran que, detrás de la apariencia sencilla, había adaptaciones inteligentes a la realidad de cruzar continentes. La Covered Wagon era una máquina de transporte, de supervivencia, y, para muchos, un verdadero hogar sobre ruedas. No te engañes, conquistar el oeste no fue una aventura romántica. Fue lucha. Y para quienes viajaban en estas carretas, muchas veces fue un infierno. La media era de apenas 3 a 5 kilómetros por hora. La polvareda de las grandes llanuras era implacable, cubría ropa, alimentos y pulmones. El agua limpia era escasa, muchos bebían agua turbia de ríos, e infecciones como disentería y fiebre tifoidea eran constantes amenazas. Uno de los momentos más peligrosos, cruzar ríos. Carretas se hundían, bueyes se ahogaban y familias perdían todo en minutos. Muchos dormían bajo o junto a la carreta porque el interior estaba repleto de suministros. Se estima que aproximadamente el 10% de los emigrantes no llegaba al destino final. Además, el balanceo constante, las ruedas sin amortiguación y los caminos llenos de baches provocaban lesiones, dolores y un malestar extremo. Entonces, cuando pienses en aquella imagen romántica de travesía heroica, recuerda, era heroica porque exigía resistencia, sacrificio y renuncia. Viajar en estas carretas era vivir entre el cielo y el infierno, un solo paso en falso podía significar el fin. Pese al sufrimiento, miles de personas siguieron adelante. Llevaban consigo el deseo de empezar de nuevo, ya fuera en las tierras de California o en una nueva granja en Oregón o Utah. Cada Covered Wagon que cruzaba los senderos dejaba una marca, no solo en el suelo, sino en la historia. Con la llegada del ferrocarril, la migración por carreta disminuyó, pero el símbolo permaneció. La Covered Wagon se convirtió en el ícono de la expansión, de la frontera y del espíritu de aventura estadounidense. Hoy, muchas de esas rutas todavía existen. Las huellas de las ruedas todavía se ven en algunos lugares. Y el legado de aquellos pioneros sigue vivo en los horizontes del oeste. Por más rústicas y duras que fueran, cada carreta llevaba un sueño, el de un nuevo hogar, el de la libertad, el del futuro. Las Covered Wagons pueden parecer hoy simples carretas antiguas con lona blanca. Pero en el siglo XIX fueron mucho más, fueron parte del puente entre lo que era y lo que llegaría a ser el oeste americano. Así que, cuando vuelvas a mirar esas imágenes de filas cruzando la pradera, recuerda, no era solo un viaje, era una travesía de esperanza y de valor humano. ¿Y tú? ¿Ya conocías estas carretas tan presentes en el viejo oeste? ¿Has visto alguna de cerca? Y no olvides suscribirte para no perder los próximos videos curiosos sobre el viejo oeste. Te espero en el próximo video del canal. ¡Hasta pronto!